porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre estamos estudiando la palabra de Dios. Queremos dejarnos acompañar por el Señor que nos transmite su mensaje, nos hace llegar y sobre todo nos hace entender aquello que nosotros tendríamos que ponerlo en práctica, tendríamos que vivirlo. Pidamos esa gracia tan especial para cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor verdaderamente abunde en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que eso redunde también en beneficio de nuestro país, de todo lo que es el mundo entero, ¿verdad? Porque ese pequeño granito de arena que nosotros ponemos para que la familia esté contenta, para que la sociedad esté contenta, para que el mundo esté contento, proviene también de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha con la palabra y con la fuerza del Señor. Comenzamos hoy, este día, hablando un poquitito de la figura de Moisés. Nosotros ya hemos comenzado a leer bastante y entonces nos presenta al actor principal de este libro, que es Moisés. También después aparece Aarón y después irán apareciendo los otros. Aparece también el faraón y todo el pueblo que acompaña, ¿verdad? Que tiene que ser liberado por el Señor por medio de Moisés. Hablemos especialmente en este momento sobre la figura de Moisés. ¿Quién es Moisés? Nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, cuando la hija del faraón lo encuentra entre los juncos en el río Nilo, luego se hace cargo también y encomienda la educación justamente a su misma mamá de nuevo, a través de su hermana, dice que la estaba cuidando, hasta que después lo entregan y ella se hace cargo ya en el palacio. Crece entonces Moisés con el faraón y dice que le pone, cuando le entrega de nuevo la misma mamá, después de alevar, después de ayudarle, después de hacerle crecer, entonces tiene las raíces hebreas también Moisés en este sentido, una formación y educación, pero después que pasa ya a vivir con su mamá, vamos a decir su mamá adoptiva, ¿verdad? Que es la misma hija del faraón. Son historias fenomenales, sensacionales, ¿verdad? Que nos ayudan, ¿verdad? A reflexionar y a entender cómo Dios actúa en nuestra historia, cómo Dios de lo humilde, de lo sencillo, de una situación de muerte, nos saca. Y por eso justamente Moisés ya como nombre significa salvado, sacado de las aguas. Eso es por lo menos lo que la palabra de Dios nos dice como definición del nombre de este personaje. Miremos como siempre de nuestro diccionario teológico y ahí entonces iremos mirando esta figura de Moisés y cuál es también, no simplemente aquí en el Éxodo, la figura de Moisés que es importante, sino que sabemos que en todo el Antiguo Testamento y después que esto también ciertamente pasa también al Nuevo Testamento. Para Israel, escuchen bien esto, Moisés, el profeta sin igual. Moisés es el profeta sin igual. Y eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio 34:10 y siguientes. Por el que Dios liberó a su pueblo. Esto es entonces lo que le hace tan importante, ¿verdad? Que Moisés justamente lo libera a su pueblo. Nosotros en este momento, en nuestros cursos bíblicos, estamos ya en la introducción, en este llamado, en esta vocación. Recuerdan que incluso hemos leído 3 vocaciones, 3 llamados que recibe Moisés. Primero estando ahí en el desierto, después encontrándose y revelándose como su propio nombre y después ya cuando tiene que partir. Son 3 momentos muy importantes, donde también Moisés pone su resistencia, ¿verdad? Porque siempre todo llamado vocacional tiene sus compromisos. A Moisés y la bella pella ante la José antes y ya potamos ya jamagatu porque es así lento así ya vendas ahí cuñaña compromete etcétera a este año deporte ñande como yo pella lento y la yerure ya vende hina algo ya pojanwa
de algún compromiso. Y aremita ajina o pega tu yañe, pero mañana tinde, yañe botaba, indica tu etc. Nosotros somos muy generosos y muy solidarios normalmente cuando es una o dos veces que te piden, ven salito, ya lleva. La te voy a entregar esta responsabilidad por un año, por 2 años. No, por favor, porque pea moa, ya es camantío y excusa siempre, lleva. Entonces, la coñan de lleva. Moisés aquí 3 veces también recibe ese llamado de parte de Dios. Moisés 3 veces insiste y dice, mira que yo no sé hablar, no soy elocuente, soy tartamudo. Pero yande yaramos en la llega, lleva, o sea, su mismo hermano, que lleva, que es Aarón, o sea, que tiene una importancia también grandísima dentro de la Biblia y sobre todo en esa historia sacerdotal. Los dos son, claro, como hijos de la misma pareja, ¿verdad? Entonces son de la tribu de Leví, por lo tanto, de la tribu sacerdotal. Y bueno, miremos entonces, además de esta definición y que nos dice que para Israel es Moisés el profeta sin igual, según el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34:10, por el que Dios liberó a su pueblo. Y esto es lo que le hace el profeta tan importante, el hecho de haber liberado a su pueblo, el hecho de que él asumió entonces al fin esta responsabilidad, con todas sus dificultades, pero según, ¿verdad?, la palabra de Dios, y 3 veces lo dice eso. Entonces Dios le encuentra esa otra posibilidad a través de su mismo hermano Aarón. Y bueno, y así con él selló la alianza. Hay una alianza de parte de Dios que vuelve a sellarse con Moisés. Nosotros ya estamos en el capítulo 24, cuando encontramos este sello de la alianza. Dios, entonces, que lo llama, lo hace subir al monte también con los 70 ancianos. Y después, una vez que Moisés escucha todas estas órdenes de parte de Dios, él mismo transmite, dice, todas estas palabras al pueblo. Los bendice también con la aspersión, dice, de la sangre. También lo hace sobre el altar. Entonces son elementos muy importantes que a nosotros nos hace descubrir y nos hace entender la figura de Moisés, de un mediador, la figura de un llamado de Dios y entonces al servicio de su pueblo y de su gente. Oñembo ídolo, oñembo jepu, ya es ahí señandé, sino que enseguida oñembo peja pisar en onde, lleva frente al pueblo. Incluso lo que ya hemos comenzado a leer y a ver es que él comienza a sufrir porque va frente al faraón y le dice, ¿verdad? El Señor me manda, el Señor me envía y quiere que le dejes libre a su pueblo para que nosotros podamos ir a adorarlo, para que podamos ir entonces a hacer nuestros ritos, ¿verdad? A relacionarnos con nuestro Dios. Jamás picopea y el faraón enseguida. Aquí también en el trasfondo decíamos que el faraón, recuerden que en la cultura egipcia es reconocido como un dios, el faraón. Y por lo tanto aquí será entonces una lucha entre dioses, digamos. Es por eso que en un momento dice, yo mostraré quién es verdaderamente el Dios aquí. Y bueno, así entonces vamos a seguir reflexionando sobre la figura de Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces meditando desde el libro del Éxodo. Ahora nos centramos principalmente en la figura de Moisés. Maba Ñande en Guanajina Moisés, lleva apea Ñande con Yaheshahina desde la definición también que nos dan los diccionarios teológicos, es decir, lo más importante trayéndolo siempre desde la palabra de Dios, porque el estudio y la sistematización de un estudio bíblico siempre lo hacemos desde la palabra de Dios, evidentemente. Y desde ahí entonces vamos investigando y vamos haciendo las exégesis necesarias para poder comprender qué es lo que hay por debajo. Peañan de siempre, ñan de ya y lleva. De curso bíblico, de tama, ya he curiupeandica tú y la ya lente, upeixa, ñande ya bueno, porque peixa es ave, porque peixa es ave, mi porá. Peixa es ave en la traducción también, incluso en eso tenemos que estar muy atentos, porque algunas veces la traducción también nos puede engañar. Se mandó a mala este agendula ese profesor que era y italiano, veja también pedir traducitas allá estas y tradurre e tradire. Tradurre e tradire. Vea, traducción es traición. Traducción es traición. Y claro, porque muchas veces, ¿verdad? Cuando uno quiere traducir de un idioma a otro, el areyo página las palabras así nomás, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Hay ciertas traducciones que son casi imposibles. Vos tenés que explicar en todo caso. ¿Cómo voy a traducir, por ejemplo, Eremiche, upe apere
vaya a traducir en inglés, vaya a traducir en la UPAPRE en castellano mismo, ¿verdad? En castellano, como al final nosotros explicamos, no es que nosotros decimos sobre el lomo del pato agua, sobre el lomo del pato agua. Y que tú ahí más o menos ya entendés, pero porque ya de escuela ya de trasfondo guaraní, ya hay cuágina, lleva, va a decir la UPAPRE. Pero cuando le traducís a una persona que no tiene nada que ver con tu idioma, en guaraní, porque ese es un giro idiomático. Hablando la herencia UPAPRE. Otra cosa la herencia, de que hoy de bala, ne entiende y hoy, o ñeñe ereide, o sirpandre, añe en bareígone, la taparana y cosas. Bueno, todo lo que vos quieras. UPA dice la UPAPRE, ñande venga, lleva. Y si vos eso pones, y ahora tengo que traducir en el hebreo, UPAPRE, o tengo que traducir, no sé, en el francés, UPAPRE, de más o menos explica y me ayuda, porque si no, no entendemos, ahí va para la herencia, lleva. Y así también es la palabra de Dios, así también es la Biblia. Por eso tenemos que estar muy atentos. Algunos piensan que solamente porque tradujo bien así como dice esa palabra, piensa que ya hizo la mejor traducción. No, no es cuestión de decir nomás lo que dice esa palabrita. Vos tenés que entender en su contexto, va para la Isaías en su ambiente. Acuerdo, ella vejina upepe, oñón dive pa, espera, oñón dive pa upepe, va para la Isaías y vejina. Opea la ñandeña mañana. Apea la ñande ya yesa pea ponara lleva ya igual mi hanguay sabe y va a cuera y se no pepe. Bueno, entonces nosotros volvemos, ¿verdad?, a nuestro tema en esta traducción que nosotros hacemos y sobre todo que queremos entender la figura de Moisés. Entonces hay una alianza, ¿verdad?, que se sella con Moisés. El Señor sella con Moisés. Está en el capítulo 24 del Éxodo, donde está más oportunamente. Después otro elemento importante es que el Señor mismo le revela su ley. Hoy cual caso, ¿verdad? Éxodo 24:3. Pepeñan de Yei Catuya esa. Éxodo 24:3. Y de Yara hoy cual caso, esta es la ley, esta es la que vos tenés que seguir, sobre esta es la que vos tenés que direccionar. Primero, penderé cobe. De la era bueno a Moisés. Aupey entonces hemos asado mi otro, pero donde pea hereta y chupecuera. Pero hoy cuana, va para la shei cua, porque de la tendotaina, de la areña moína pe, genon de pecuera, anda, de la cualcana y chupecuera, va para la ceja y can chupecuera. Y en esa medida en que nosotros le decimos, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, y estamos primero escuchando a un Dios que quiere hablar a su pueblo y a su gente, entonces esta es una de las misiones entonces tan importante de Moisés. Pero hoy como en el que llena la y yo se contañe cuay porque en de la areña estamos enseñando de llana o pise añe al pueblo, entonces siempre va a ser difícil. Nosotros dijimos en un momento, sobre todo en ese momento de vocación, cuando Dios le llama a Moisés, decíamos que él mismo se presentaba y decía, no, pero yo no soy una persona elocuente. Secondicatui, lleva la haya expresado, y con los indutas y ¿verdad? Soy tartamudo, no soy elocuente, todo es así en ese llamado vocacional. Dios, ¿verdad?, dice en un momento, se enoja con él y dice, no, rejónase, pues yo te envío, pero te voy a poner el remedio para esa situación. O tan en día el André que y tan en día entonces Aarón, ahí vio no ñe cuainga ura, no, ahí ñenga tu hija, entonces él oñeta, pero dereta su vez, tan en día Moisés. Y vos le vas a comunicar, ¿verdad?, a Aarón y él va a hablar por vos. Y es interesante porque en algunos pasajes, porque Aarón no aparece en todos los pasajes. En algunos pasajes Moisés vuelve a aparecer solo, aquí, por ejemplo, esto que nosotros acabamos de decir, en el 24:3, cuando Moisés se pone frente al pueblo y dijo Moisés el que habla. Y después, la gran mayoría, una vez que pasamos todo esto, el autor sagrado Jesaray Mabaecue, que Moisés no sabía hablar, que Moisés no era elocuente, que Moisés era tartamudo. Jesarayete, cuando vos agarrás el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, ahí vamos a encontrar cinco discursos de Moisés. Son 5 discursos, todo el libro habla prácticamente solo Moisés. A esta nueva generación que va a entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, desde que salen de Egipto,
desde que recibe su llamado y su vocación, ¿verdad? Entonces, él comienza a hablar. Entonces, ¿qué pasó? Ñandere Saraima dijo que Moisés no sabía hablar, que Moisés no era elocuente, que Moisés era tartamudo. Bueno, en fin, se dan cuenta que aquí hay, y esto nos confirma, ¿verdad?, que todas estas narraciones normalmente fueron narraciones independientes de un personaje, ¿verdad? Y después se le aplica verdaderamente a Moisés, este personaje tan importante, como decíamos recién, para Israel es Moisés, el profeta sin igual. Es el profeta sin igual, como él no ha nacido otro. Ellos venían de Yarañé. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio, justamente nos habla de Deuteronomio 34. Entonces aquí en el Deuteronomio 34 nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo se nos presenta, ¿verdad?, y cómo se nos dice que él es un profeta verdaderamente sin igual, un profeta nunca encontrado como él. Pero es siempre para levantar, ¿verdad?, y decir, y así en la ciudad de las palmeras está el Señor, está en la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac, yo les daré a tus descendientes. Entonces todo esto está en el 10, entonces. Nunca más surgió Yahvé. 34:10 del Deuteronomio. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. Cara a cara. Ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañé. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Francisco llegó mucho antes del horario previsto a esta ceremonia de apertura de la JMJ, y es que los peregrinos estaban deseosos de ver y de escuchar al Papa. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, fue el encargado de darle la bienvenida en nombre de todos los jóvenes del mundo. Y queremos manifestar que esta no es solo la juventud del Papa, sino sobre todo la juventud de Cristo. Y esto es lo que a una voz queremos también nosotros decirle: esta es la juventud de Cristo. Bienvenido, Papa Francisco. Tras los regalos para Francisco llegó el turno de la música con esta canción. Es Emanuel, el himno de la mítica Jornada Mundial de la Juventud de Roma 2000. Queridos jóvenes, buenas tardes. A continuación, el Papa pronunció su discurso con energía, demostrando que con los jóvenes se siente como uno más. Primero, Francisco les invitó a seguir avanzando en la fe, pero no de cualquier forma. Ir adelante, no para crear una iglesia paralela, un poco más divertida o cool, o en un evento para jóvenes, con algún que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso los dejara felices. Ustedes no piensan esto, porque pensar así no sería respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo. El Papa quiso agradecer a los peregrinos venidos de todo el mundo sus esfuerzos por participar en esta JMJ y por convertirse así en artesanos de la cultura del encuentro frente a quienes fomentan lo contrario. Con sus gestos, con sus actitudes, con sus miradas, con los deseos y especialmente con la sensibilidad que tienen, desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división. Esos discursos que se empeñan en excluir o expulsar a los que no son como nosotros. Francisco citó unas palabras del Papa Benedicto XVI sobre la unidad, un momento en el que aprovechó para pedir a los jóvenes que saludaran al Papa emérito. Le mandamos un saludo desde acá. Él nos está mirando por la televisión. Un saludo, todos
todos con las manos, al Papa Benedicto. El Papa les pidió que promuevan la cultura del encuentro, que es mantener vivo un sueño en común. Francisco explicó que ese sueño es una persona concreta. ¿Cómo se llama el sueño nuestro? No oigo. No oigo. Parece bien. Por último, invitó a todos estos jóvenes a creer que el amor de Jesús vale la pena y a imitar a la Virgen María. Mientras atardecía junto al mar y el Papa se retiraba, la fiesta concluyó, como no podía ser de otra forma, con música, con el himno de esta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Volvemos con Ñande Yarañé. En este día también invitamos siempre a todos los oyentes y a todos los televidentes de Ñande Yarañé a aceptar ya, ¿verdad? Y ponerse en la lista de los padrinos, porque siempre vamos a necesitar, especialmente para este año 2019, la colaboración de ustedes, para que podamos seguir siempre en las pantallas de la televisión, también para que nosotros podamos seguir pensando en algo, en proyectos mucho más grandes, porque decíamos que la palabra de Dios, en la medida que toca nuestro corazón y nuestra vida, después nos envía también a hacer algo por los demás. Diga tu ñande la ya pitado ante bebé cora ahí el año mañana te la ñande ya y pone te con la ñande ya y ñande pe y me lleva lo que nos dice en su palabra. No, tiene que ser la palabra que nos mueva el corazón y que nos envíe, ¿verdad?, hacia los otros. Es por eso que hablábamos, ¿verdad?, a ver si con Ñande Yarañé podemos comenzar este movimiento de trabajar con los niños de la calle, trabajar también con las personas, no sé, que están en riesgo, por ejemplo, los jóvenes que están en las adicciones, los ancianos que están abandonados, nuestros hermanos indígenas hasta ahora muy abandonados. Entonces, todas estas cosas podemos hacer, pero solamente si nos unimos juntos. Ape Ñande Yarañé mantela ñandembo ñandemo reunita lleva ñandemo ita ñandembo atita ñandembo atita oñon divepa au pepe ñande ikatuta yeyapo. Entonces estamos ahí por mía, por el bien primero, luego de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras ciudades. Aniguena ya calculate ya macuripeme la paraguayo vente ikatula yeyapo mía. No, tiene que ser en todas partes del país, ¿verdad? Todos los que se animan en los lugares más recónditos de nuestro país. Pero más en Javejina, la ñandeñe, esta evangelización, ahí después llámenos, invítennos y comenzamos, ¿verdad?, a unirnos, a rezar un poco desde la palabra de Dios, a formarnos y después de esa formación comencemos a hacer algo. Sobre todo en la pejechana, otras necesidades, peyente oremba, es para las otras necesidades de la ikatuta yeyapoño en divepa, hallar jaupecha, peñaño puteona, pechamante ikatuta peñan de yarañe o evangelizar, lleva. Porque evangelización pues quiere decir una promoción del hombre, es decir, sacarlo del pecado, sacarlo de esa situación de ruina en que se encuentra. Y la ruina no es simplemente espiritual, la ruina espiritual nos lleva también a una ruina muchas veces en nuestra propia educación. Dejamos estar nuestra propia vida. Entonces, hoy coñan de ahí cualquier cosa, hoy coñan de ahí urapó, mondajá, cualquier cosa, cuando estamos pobres espiritualmente, cuando estamos faltos de Dios, ¿verdad? Y entonces necesitamos levantarnos, esa es una promoción humana tan importante para todos. O si no, también vivimos en la pobreza, ¿verdad? Vivimos muy pobremente. ¿Pero por qué? Nos falta educación. ¿Pero por qué nos falta educación? Y porque nos falta el espíritu, nos falta la fuerza. Dios es el que nos da el ánimo, la fuerza para vivir nuestra propia dignidad con la que fuimos creados. Así como Dios nos creó. Opere con la ñande yara lleva ñande yara oruñande o enducañande entonces bueno, seguimos entonces meditando justamente sobre la figura de Moisés. Y Moisés es uno de los que dio fuerza al pueblo, ¿verdad? Fue el liberador, el que se puso al frente. En realidad es Dios, ¿verdad?, el que dirige la historia. Pero hoy conteme, Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti. Esa música tan linda. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti.
sos la única Biblia que lee la gente todavía, ¿ya va? Entonces quiere decir que peñan de yarañi en hue, o uno ñan de apuitepe, lleva ñan de corazón pupe, ñan de familia pupe, ñan de icatuta a ve, ñan de la pichacuera pupe. Y esa es la gracia que tenemos que pedir. Y yo les animo a todos y tenemos que animarnos todos, ¿verdad? Porque esto tiene que caminar, tiene que correr, tiene que ser la fuerza del Señor. Y bueno, miremos un poco de nuevo esta figura de Moisés que es tan importante. Después dice, es el único al que juntamente con Jesús da el Nuevo Testamento el título de mediador. Moisés es el único mediador con Jesús. Son los dos únicos, mediador, imagínense. Pero al paso que por la mediación de Moisés, que encontramos en Gálatas 3:19, es su siervo fiel, dio Dios la ley al solo pueblo de Israel. A todos los hombres los salva por la mediación de Jesucristo, su Hijo. La ley nos fue dada, dice, por Moisés. La gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. La gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Pero la ley se nos fue dada por Moisés. Entiendo que alguna vez se me ponen con San Pablo y que la ley mata, que la ley, etcétera, etcétera. Pero después dice también San Pablo que la ley ha sido para nosotros y es para nosotros como ese bastón, o puede ser también como esa muleta, ¿verdad? Como esa muleta. O como ese andador. Allí Maraña de Jaypuru, Apeañan de Yoko, Apeañan de Boguatágina. Ñande pean de Jaypuru y allá lleva la de Guatay, donde la de Tiriri, donde vive una vez en Boisha, ande por ahí, y claro, parece que ya pone indicatumo, ahí gore ya pone indicatumo, el área allí. Pero aquí entonces Dios, qué lindo que es esto, ¿verdad, queridos hermanos? Porque te está diciendo que la ley del Señor, dice, es como ese andador, es como esa muleta que te pone ahí, ¿verdad?, de enfrente. Y entonces vos tenés y vos te sujetás en el Señor. Y entonces, porque esa ley está representando también al Señor. La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, ella debe salmo y por aitea. Bueno, y así entonces dice por Moisés, por eso que es un hombre grande, ¿verdad?, para todo el Antiguo Testamento y después se vuelve a recordar en el Nuevo Testamento. Se ha dado la ley, Dios la ley, al solo pueblo de Israel por mediación de Jesucristo, ¿verdad? La ley nos fue dada entonces por Moisés. La gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Este paralelismo de Moisés y de Jesús pone en evidencia la diferencia de los dos testamentos en diferencia. Primero, el servidor y el amigo de Dios. La primera definición entonces de Moisés es que él es servidor y amigo de Dios. Por ahí te ya ella a mí entonces cuál es esta característica, ¿verdad?, de este servidor y de este amigo de Dios. La vocación de Moisés es el remate de una larga preparación providencial. A ver, la ñan de ya esa maguina, allí va. Vaya bañan de Yara oñepunu. Homogendado hoy nos contó toda esa historia de lo que va a ser o lo que es, quien ya es ahora en este momento nuestro actor principal dentro del libro del Éxodo. Dificultades, problemas, hasta desde el nacimiento luego ya lleva. Porque oyucata macato te llueve, la hicimos hoy y no hay cuadrima para ya pota, lleva ya estamos recoina y yupe en 10, entonces, y bueno, vaya pota. La orden del faraón es esa. Entonces hay que lanzar, hay que tirar al río Nilo, ¿verdad?, a todos los niños recién nacidos, niños varones. Entonces, pues veo ya pomas y ya baitean ahí, oye, baitean ahí. Allí van a ir cojo a como bobe BTTV del río Nilo, sino que va y pone entre los juncos en la orillita, como diciendo, y bueno, pongamos en manos del Señor y en su misericordia. Así comenzaba la vida de Moisés. Vamos a seguir enseguida con más ñan de Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para que se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta.
Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Somos peregrinos que venimos hoy aquí. De tantos continentes y cidades, nós seremos missionários del Señor. Llevar su palabra y su mensaje. Como María divina, l'anjo Gabriel. Anche noi chiamati al tuo progetto, todo o céu se alegra e canta de alegria. Let all the earth
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos hablando sobre esta figura tan importante, ¿verdad?, de Moisés, que nosotros conocemos. Moisés, que una vez que encuentra, ¿verdad?, y que recibe también la palabra, la inspiración del Señor, ahora él mismo, ¿verdad?, que se había puesto ya después de 3 llamados, se puso por fin a disposición del Señor, va, habla con el faraón, va con su hermano Aarón, sufre también, ¿verdad?, porque decíamos que en ese momento no es que todo el mundo le quiere, ¿verdad?, incluso los capataces ahí hebreos después dicen, vaya que la Moisés la pella voy a Aarón, vinieron aquí, pemonguejina, cabaraití, tena cabilluira, y tengo la pemonguea, pembocachajina, aupearengo o paure contra vejina. Ustedes, le dicen, ustedes están poniendo la espada en manos del faraón, es decir, están poniendo la espada en manos de nuestros opresores para que ellos nos maten, Entonces, fíjense la responsabilidad, ¿verdad? Moisés, alguien que está queriendo hacer el bien, lleva hacia Yuina por liberar hanguañan de Yara y sea ya por hanguaco lleva hacia Yuina. Añe pian baitejina, de acá los medios, ánimo que está con el faraón y le digo, ella mico, ave, los jota, roñembo en mi venían de Yara. Oye, pero moví faraón y quién es ese, más pico la mendemboa, más pico la llave, más pico, llegó la Dios en síntesis. El faraón era considerado un Dios, ¿verdad? ¿Quién es ese que se me va a oponer o va a decir lo que él quiera o lo que yo tengo que hacer? Pero por una parte. Pero pella, ojo, allá muy teo, yo que tal, hermano, cueran día y yo, bueno, Ñande Yara se UVM, que a tus hermanos se puede saber a mí, aña se embana con aña zeta de esta esclavitud, de esta situación en que nos encontramos. Pero, como siempre, no siempre vamos a encontrar todo positivo. Aquí luego ya nos encontramos, ¿verdad?, con los capataces, ¿verdad?, estos mismos hebreos que son utilizados. Ya digo, ya origina con ala tembiguaijina, con ala
Oyapoa lleva seguramente un poquito de platita, o sea que es corrupción, son capaces de venderle a sus propios hermanos de cierta manera. Pero ellos dicen, ¿verdad? Moisés y Aarón, baila me yo Peyapoina, Pecope Moina, la espada Pecusebe Moina en manos de nuestros enemigos. Y tal cual, ¿verdad? Porque después el faraón había comenzado a dar órdenes, ¿verdad? A los guardias, a los encargados en general, quienes hablaban con los capataces de los hebreos, y le dice, bueno, con Anga, quiere decir que con Anga es coreína, o peare la José, y que la ñembo eguauta, ya y que era libre, que esto, que aquello, entonces va a pellabota. Con Anga y es todos esos ladrillos que están haciendo, acuerda Juan a ellos de Cañandé. Todo lo que significa la hierba que se mete dentro, todos los elementos necesarios. Umaña de ñamoimba, que yo recuerda, acuerda para Cañandé en la ladrillo. Con Anga, ya potaña siempre la ladrillo, ando huellan a la producción, o ni mantener la producción como siempre, pero Anga ya mete un trabajo más. Acuerda, y TJ oje, casi cual la materia prima. Apiuta se ya por la ladrillo. Pero ¿por qué eso? Y justamente por lo que estamos diciendo, ¿verdad? El trabajo del misionero no es fácil, el trabajo de Moisés no es fácil, el hecho de largarse, el hecho de ir, ¿verdad? Para mover las cosas y liberar a las personas nunca fueron fáciles, ¿viste? Ya estamos viendo la misma persona de Moisés. Él tiene que pelear, tiene que luchar y esto también le cuesta a él. Y bueno, miremos un poco otras características de este gran personaje tan importante dentro de la Biblia. Entonces, el paralelismo de Moisés y de Jesús pone en evidencia la diferencia de los dos testamentos en este sentido. Ahora, cuando hablamos de servidor y amigo de Dios, ¿qué significa de que Moisés es servidor y que es amigo de Dios? La vocación de Moisés es el remate de esta larga preparación. Se prepara del 1:8-22. Debe a la hija del faraón opresor no solo ser salvado de las aguas y sobrevivir, sino también al recibir una educación que le prepara para su misión de jefe. Se prepara para su misión de jefe. Esto también, viste que es importante. Por una parte estuvo con su mamá viviendo, es decir, que tiene las raíces hebreas. Por otra parte, ahora él va con la mamá postiza, vamos a decir así, la mamá adoptiva, que es la misma hija del faraón. Pero justamente le está dando, ¿verdad?, esta larga preparación. La hija del faraón no solo le salva, ¿verdad?, de las aguas, sino que también le da una educación que le prepara para su misión de jefe. Sin embargo, ni la sabiduría, ni el poder, ni la reputación para ser de él el libertador de su pueblo. Tropieza incluso con la mala voluntad de los suyos. La entero de este año muy agendía, oye, putazo agendía. Ahora que hoy coñan día llevan muy veces picoñande. Nos sentimos líderes o nos sentimos dentro de nuestra comunidad. Estamos ahí por allá ya posee. Ñañe batimina se le que fuera con abelañan de capilla, con abelañan de barrio, ñañe batimí. A ni tener que ñañe batilla con la vino, cerveza, un miante hoy allá jugan una bola y me ponen comida con ñañe batimí, allá. Pero detrás de todo esto, queridos amigos, queridos hermanos, también tenemos que buscar la formación integral. La formación integral que dice formación del hombre completo. A Pepe llama todo lo que es Dios, porque Dios tiene que estar en primer lugar para que le dé el sentido a nuestra propia vida, a todo lo que nosotros vamos realizando. Chicos, esta vez yo topa lleva la gente esperando ya estado hace hoy a de sepa y mamá allá se paraba penda Javila misajabe algo angañando hay coste vetere y venían de yara pesere cobe y claro. Cuando uno se da cuenta y cuando uno se abre a Dios, ese es el camino, queridos hermanos. Esa es la propuesta de Ñan de Yarañe, ¿verdad? De hacer llegar. Pero cuando llamamos a Cana, Ñan de Yarañe, entero vetea. Entero vetea ya es una cosa ya reflexionar sobre todo. De ahí cuya y cuami aguante la Ñan de ya es para las ideas y va para Moisés, Moui Pau, para irse pela y en Wejan. Bien importante porque son elementos que nos ayudan, ¿verdad? Después a reflexionar. Pero al mismo tiempo recordemos que en la medida en que nos ayuda a reflexionar, también nos ayuda a ser diferentes, a cambiar. Y ese va a ser el objetivo. Y bueno, así entonces estamos con Ñan de Yarañé. Yo al mismo tiempo quisiera augurarles, ¿verdad?, en este día, que sea
un año de feliz realizaciones maravillosas para cada uno de ustedes, para su familia, para su trabajo. En Yarañe y antes entonces el año más todo el año 2019 también. Y llevarían de Yarañe tu pano y venían de Yarare nondepe. Y que tu hanguaisha o me venían de peñan de ñecote de vagina. Ya y con mi hanguago ave hañañe mongueta mi hangu siempre. Pero para eso invitamos que todos se hagan padrinos de Ñan de Yarañe. Ustedes tienen siempre ahí el número en pantalla para que podamos acercarnos. Pente voy a perucar la vende mensaje, pelle, sé fulano de tal, quiero ser padrino. Y voy a depositar, aunque sea a ti 2.000 guaraníes, 5.000 guaraníes al mes. Pero siempre si todos nos unimos vamos a hacer mucha fuerza para hacer el bien. Bueno, y así entonces les dejo la bendición del Señor, que el Señor les colme con su gracia y con todas aquellas riquezas que necesitan. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por